Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano, qué bueno que Él es fiel a su palabra, a su promesa, y que nosotros en obediencia seguimos en su fidelidad, porque su fidelidad siempre nos va a perseguir. Aunque el hombre no quiera, la fidelidad de Dios siempre nos va a seguir. Gloria a Dios. Pero queremos actuar con transparencia, queremos actuar, trabajar con diligencia, y que somos una iglesia y que nosotros pues servimos a un Dios vivo y que demanda de nosotros honradez, que seamos honrados, y queremos transmitir esa transparencia. También tenemos aquí donde dice Santa Biblia, esto no es solamente un adorno, sino que ahí todos los meses la hermana Ada pone el informe mensual de los diezmos y las ofrendas que se recauda durante el mes, y así pues tú puedes verlo ahí, que lo que se recauda mensual. Nosotros queremos actuar con transparencia, queremos serle fieles a Dios, que es lo primero, sabiendo de que Dios pues nos exige a nosotros que seamos fieles a su palabra. Entonces no podemos predicar la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, si no la estamos viviendo. Entonces lo que queremos es eso. Y queremos seguir creciendo en el Señor, queremos tener una iglesia florecida, bendecida, pero una iglesia también con transparencia, que podamos servir al Señor con corazón dispuesto. Le invito a que vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor que hable a tu vida, a mi vida, en esta preciosa mañana. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres Dios maravilloso, el Dios amoroso, comprensible, el Dios cercano, el Dios que guarda, que guía nuestros pasos, el Dios que nos hace entender por medio del Espíritu Santo, de entender las cosas y de ver lo que tiene, la maravilla que tiene para cada uno de sus hijos. Gracias porque nos enseña cada día. Gracias porque nos amas. Señor, gracias por cada hermano aquí presente, por cada joven, por cada niño. Gracias porque tú pones el sentir en nuestros corazones de poder venir con un corazón dispuesto a alabar, a glorificar tu nombre, Padre de la gloria, y que sea tú dirigiendo en esta mañana, oh Padre amado, esta palabra, que sea por medio de tu Santo Espíritu. Habla a mi vida, Señor, y habla a cada corazón sediento, a cada vida necesitada, que tus palabras sean palabras transformadoras, palabras como vasos de agua fresca a nuestro paladar, como bálsamo a nuestros huesos. Padre amado, que sea tú transformando nuestra vida, y que nosotros podamos crear esa dependencia de ti, Padre amado, no de nosotros mismos, sino que podamos aprender a vivir, Señor, en tu verdad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues una vez más damos la bienvenida a cada hermano, porque por primera vez estás aquí con nosotros, y también nuestro hermano Rolando, que tenía mucho tiempo que no le veía por aquí, porque se fue a Estados Unidos, pero regresó otra vez. Gloria a Dios. Y otro hermano también que venía siempre con Rolando, pero a Rolando no estar, pues ya él dejó de venir, pero está aquí con nosotros. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Hermano, quiero compartir la palabra de Dios en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Quiero que sepa que hay un libro que se llama Lamentaciones en la Biblia, y que este libro fue escrito por Jeremías, se le atribuye a Jeremías. Se llama Lamentaciones por los lamentos que hay en este libro. Es un lamento porque Jeremías fue aquel profeta que lleva también su nombre, el libro de Jeremías, cuando profetizó en la llegada del pueblo babilonio, cuando venía porque iba a llevar cautivo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, Entonces Jeremías empieza en el libro de Jeremías profetizar de los acontecimientos que iban a suceder por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía del pueblo de Judá hacia Dios. Entonces, después que él empieza
profetizando y viendo los acontecimientos que estaban sucediendo. El pueblo no entendía, el pueblo no se humillaba. Entonces, ya después de pasar todo este tiempo, después que vino el pueblo babilonio, se llevó el pueblo cautivo, Jeremías se queda observando la ciudad. La ciudad está destruida, desolada, no hay nada. Él empieza en un llanto, en un lamento. De ahí surge el libro de Lamentaciones. Pero él empieza con una queja, con un lamento ante Dios. Él empieza diciendo: Señor, es que ya no veo nada, yo me siento herido, yo me siento abatido, me han como si fuera apuñalado, me han traspasado el corazón. Él empieza en un lamento, él empieza en un llanto que fue de una manera tal de que ya él veía que no había el reparo de Dios. Él no veía la fidelidad de Dios. Él no entendía razones, porque él veía la ciudad destruida, el templo desolado. No había nada que le hiciera animar. Había un desánimo en él. Había una manera, la Biblia no registra que estaba depresivo, pero la manera de cómo él lamenta es una persona que ya iba entrado en una depresión aguda. Él no veía solución, no veía que había ya remedio para él. Él estaba en un estado ya de ansiedad, lo cual él entonces levanta la cabeza y levantando su mirada al cielo, él empieza a mirar de una perspectiva diferente la fidelidad de Dios. Hermano, yo te quiero hablar bajo el tema la fidelidad de Dios. Pero quiero que lo vea la fidelidad de Dios ante el desánimo, en la perspectiva, viendo la fidelidad de Dios ante la enfermedad, ante la soberbia, ante la duda, ante la crítica. La fidelidad de Dios, Dios siendo fiel en la vida que vamos viviendo, que no es agradable a Dios, que vea la fidelidad de Dios en medio de el cuestionamiento delante de Dios. Porque Jeremías fue lo que actuó, cuestionabas a Dios porque lo que estaba pasando. Y yo quiero que tú veas la fidelidad de Dios bajo tu autoestima, tu desánimo, tu duda, tu queja, tal como tú eres, que tú veas la fidelidad de Dios. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, del verso 21 al verso 24. Después de Jeremías entrar en este lamento y en estos desánimos, después de entrar a cuestionar a Dios, después de entrar a encontrarse en esta manera de cual él se encontraba ya destruido totalmente, él entonces dice en el verso 21 de Lamentaciones capítulo 3, esto recapacitaré en mí, en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hermano, yo quiero que tú recapacites en esta mañana la fidelidad de Dios en medio de los contratiempos que tú hayas tenido durante el proceso que estés pasando, o las dudas que tú hayas tenido, o de cómo tú hayas cuestionado a Dios, o de cómo tú lo hayas mirado. Las dudas
el pleito que tenemos a veces delante de Dios, porque nosotros a veces no queremos rendirnos y no queremos dejarle la rienda, no queremos que Él gane, porque nuestro ego, nuestra soberbia no nos deja que Dios gane. No le dejamos ganar, siempre queremos nosotros ganar. Y que mires a Dios en esa perspectiva de esa fidelidad de Él contigo, con tu familia. En la trayectoria de la vida que tú hayas tenido, de cuándo conociste a Dios o de cuándo conociste a tu padre o a tu madre o conociste a tu abuelo, y tú viste la fidelidad de Dios, quizás no lo pudiste contemplar, pero hoy tú te pones a meditar un poco de cómo Dios ha sido fiel de generación en generación. Jeremías aquí se postra y él dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por lo tanto esperaré. Hermanos, si meditamos en la bondad y fidelidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que generación tras generación Él ha sido fiel a su palabra. Él ha sido fiel porque Dios en esencia es fiel. En esencia Dios es fiel a su palabra. El problema está en el hombre. El problema está en el hombre, que el hombre falla. El hombre ha fallado. Y siempre va a seguir fallando. Y siempre vamos a seguir fallándole a Dios, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa. Dios sigue siendo fiel a su palabra, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios bondadoso, Dios fiel, Dios amoroso, el Dios que conoce tu pasado, que conoce tu presente, pero también conoce tu futuro. Tú y yo no podemos conocer el futuro, porque si miramos hacia el futuro lo vamos a mirar incierto, porque no conocemos más allá que el pasado y el presente que estamos viviendo. Pero Dios entonces conoce el futuro y es lo que quiere, que nosotros caminemos en su bondad, que caminemos en su dirección, porque Él sí que sabe el futuro y tiene mejores cosas para nosotros que de lo que nosotros pensamos y que podamos hacer. Él tiene mejores cosas para ti y para mí. Él es el que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son pensamientos de paz, para traer bien a tu vida. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero el hombre siempre va fallando. El hombre falla cada día. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 13, Pablo le escribe a Timoteo y él le dice: si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, cuando vemos la naturaleza de Dios, es que Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a no ser fiel, porque eso es en su naturaleza. Él es fiel. Él es bondadoso. Y Jeremías tiene que decir en el verso 23, en el verso 22, él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Por la misericordia no hemos sido consumidos. Y quizás tú dices: es que yo he sido bueno todo el tiempo. Si mira tu trayectoria te vas a dar cuenta que le ha fallado a Dios. Y que Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, ha tenido de ti compasión. Ha tenido de mí compasión. Entonces Él lo que ha hecho, que como Él es fiel, porque es su naturaleza, sigue teniendo misericordia de una humanidad perdida en delitos y pecados, porque lo que quiere es que el hombre se vuelva a Él,
que el hombre se vuelva a Cristo. Pero Jeremías tiene que meditar un poco aquí y dice, yo ahora meditaré en mi corazón y esperaré. Porque se dio cuenta que por su misericordia no iban sido consumidos. Hermanos, con toda la rebeldía y todo lo que el pueblo había hecho, de cómo Dios le manda a profeta y le dice, yo le amo. Y los sacerdotes le contestan, si es verdad que nos ama, que lo demuestre. Qué desafío ante Dios. Si es verdad que nos ama, que lo demuestre. ¿Y cuántas personas hoy en día estamos viendo de que le hablamos de Jesús y tiene una rebeldía en su corazón, que la respuesta es esa? Si es verdad que hay Dios, que lo demuestre. Si es verdad que Él es amor, que lo demuestre. Pero Jesús te ama. Pues si es verdad que me ama, ¿por qué me quitó a mi hijo? Si es verdad que me ama, ¿por qué estoy pasando este problema? Y si es verdad que Él me ama, ¿por qué me quitó a mi madre? ¿Por qué murió mi padre? Entramos a esas cuestiones, a cuestionar a Dios, y Jeremías entró a cuestionar a Dios en medio de la adversidad. No se daba cuenta hasta qué profundidad llegaba a su corazón, porque es engañoso el corazón más que todo lo malo. Y la Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Hermanos, a veces no sabemos hasta qué punto tú y yo podemos llegar, porque el corazón es engañoso. Yo he visto personas decir, es que yo por mi hijo yo mato. Pero si nos vamos a una realidad, es que no sabemos hasta dónde podemos llegar, porque tenemos un corazón engañoso y solamente conocemos ahora mismo pues lo inmediato. Pero lo que pueda surgir hacia adelante, usted no sabe en qué momento tendrá que coger una espada en la mano. Pero ahora dice, yo por causa del evangelio, yo predico la palabra, y si tengo que morir, voy a morir. Pero si usted se encuentra a alguien que viene a desafiarlo y usted tiene la manera de coger un palo en la mano, también va a defenderse. Porque usted no sabe hasta qué magnitud es el corazón. Es engañoso el corazón. Pero Jeremías dice aquí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aquí vemos una naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es misericordia inagotable. Misericordia inagotable. La fidelidad de Dios es una fidelidad renovable. El verso 23 dice, bueno es Jehová. El verso 23, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, porque es una fidelidad que se va renovando y que siempre la vamos a ver días tras días. La fidelidad de Dios en la trayectoria de nuestro caminar. Aunque tú entres en la duda, la misericordia de Dios te va a perseguir. Aunque entres en el desánimo, la misericordia de Dios te van a perseguir. Aunque entres a cuestionar a Dios, la misericordia de Dios te van a perseguir. Aunque entres y abunde en el pecado, la misericordia de Dios te van a perseguir. Porque siempre te va dando oportunidad para que regrese a los caminos de Dios. Siempre te va dando oportunidad, porque su fidelidad es misericordia eterna. Su fidelidad es salvación eterna.
su fidelidad es amor eterno por la humanidad. Dios podía destruir al pueblo cuando vinieron Babilonia, el rey de Babilonia, el imperio que vino y se lo llevó cautivo. Lo podía destruir allí por causa de la desobediencia. Podía permitir que hubiera destrucción, pero no lo hubo. Sí que los que se levantaron en rebeldía fueron muertos, pero la mayoría fue llevada cautiva a Babilonia. Pero Dios permitió este cautiverio porque quería que el pueblo reflexionara y que pudiera ver la fidelidad de Dios, que Él siempre se mantuvo fiel, pero es el hombre que falla. Pero no queremos reconocerlo. Adán falla en el huerto del Edén, no lo quiere reconocer. No fue la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios. La mujer tampoco quiere reconocer que ha fallado. Fue la serpiente. Porque siempre el hombre va buscando un culpable. No se quiere responsabilizar de sus hechos. Y Dios es lo que anda buscando hombres y mujeres fieles que reconozcan sus hechos, reconozcan sus errores y que vengan a los pies de Jesús. Y que vengan humillados y que puedan reconocer la soberanía de Dios. La fidelidad de Dios, que son nuevas cada mañana, que siempre se mantiene fiel a ese llamado que Él prometió. Le prometió fidelidad a Abraham y siguió siendo fiel a ese llamado. Siguió siendo fiel a ese llamado. Le dijo: ten por cierto que tu generación será cautiva 400 años. Y fue cautiva 400 años en Egipto. Pero la fidelidad de Dios estuvo también con ellos, en medio de ese cautiverio. Después lo sacó de allí, lo sacó por el desierto después él fue llevado a la tierra prometida porque Dios permaneció en su fidelidad y Él permanece fiel a su palabra. Es el hombre, el problema es el hombre, no Dios. Ahora el hombre quiere echarle la culpa a Dios y no se da cuenta de sus errores. ¿Cuántas veces te has puesto a cuestionar a Dios por cosas que no tiene Dios la culpa, sino que Dios las ha permitido para poder hacer entender de que el hombre es débil, que el hombre, el ser humano, es frágil? Hermanos, no nos llegamos a dar cuenta de la magnitud tan frágil que es el ser humano. Y si quieres te llevo al 2019, 2020 con el coronavirus. ¿Cuán frágil es el ser humano? No tenían cerrado. Yo recuerdo que duré 14 días porque pillé coronavirus. Lo pasé un poco mal. Duré 2 días que no sabía ni dónde estaba, ni qué fecha era, no sabía ni qué día era. Mi esposa me pasaba la comida, abría la puerta y me pasaba la comida porque dormía en la otra habitación. Fue la primera vez que estuve feliz solo en una cama. que no lo escuche mi esposa. Hermanos, pero es que para ir al baño había que anunciarse. Porque todos tenían que salir, tenían que estar despejados todo, ir al baño y dejar todo limpio, con una mascarilla y volver otra vez a la habitación. Y así pasé 14 días. Cuán frágiles somos los seres humanos, pero cuán fuertes nos creemos. Hermano, mientras no aprendemos a depender de Dios, no vamos a ser fuertes. Mientras no aprendemos a depender de Dios, vamos a ser siempre débiles. Porque quien nos hace fuerte es Dios.
Por eso Jeremías tiene que decir aquí, yo esperaré. Porque si no fuera por tu misericordia ya seríamos consumidos. Él se dio cuenta que por la misericordia de Dios no iban sido consumidos. Por la fidelidad de Dios, que son nuevas cada mañana, nos mantiene firme en ese llamado. Hermanos, hay una esperanza que revive en nuestros corazones cuando recordamos su fidelidad. Cuando cada día recordamos que Dios es fiel, hay una esperanza que revive el alma, nuestros corazones, de poder entender Dios ha sido fiel. Cuando miro el pasado y miro a mi abuelo, miro a mi padre, veo mi madre todavía viva y que ella todavía invoca el nombre del Señor y que escribe su poesía, que ella se deleita escribiendo su poesía, sus canciones, que canta su alabanza, pero que nos inculcó la palabra del Señor y que hoy nosotros estamos predicando la palabra. Pero no solamente nosotros, sino que le enseñamos a nuestros hijos y que nuestros hijos van a seguir ese legado. Hermano, entonces yo miro todo esto y digo, tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad siempre nos acompaña cada día. Porque Dios sigue siendo fiel. El problema es el hombre. El problema es el hombre. Hay una esperanza que revive en nuestros corazones cuando recordamos la fidelidad de Dios. Hermano, Dios habla al pueblo por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y él le dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Hermano, me puse a mirar el por qué decía hasta 1000 generaciones. Y es que se escribe hasta 1000 generaciones porque quieren buscar número infinito, porque eso es lo que es Dios, infinito. Un Dios infinito, cuando dice hasta 1000 generaciones, es que no hay ninguna generación que se quede fuera de la fidelidad de Dios. Él ha sido refugio de generación en generación. Él ha sido refugio. Si miramos en el libro de Mateo, cuando él está narrando la genealogía de Jesús, él entonces empieza hablando de la genealogía y dice, desde Abraham a David, 14 generaciones. Desde David a la exportación de Babilonia, 14 generaciones. De la exportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 14 por 3, ¿cuántos son? 42. 42 generaciones que Dios fue fiel y sigue siendo fiel. Porque de ahí entonces viene Jesús a traer una gracia inmerecida que nosotros no merecíamos, pero Él murió en la cruz por ti y por mí. Todo este tiempo ha sido Dios siendo fiel de generación en generación. Pudo haber acabado la humanidad allí cuando Adán y Eva empezaron y fueron desobedientes. Pudo haberlos acabado, pero bajo su fidelidad Él lo que hizo que lo sacó del huerto. Pero siguió siendo fiel. Después viene el diluvio y pudo haber acabado la humanidad con agua, pero siguió siendo fiel. Allí siguió permaneciendo fiel. 8 personas se salvaron en el arca. Hoy ese arca es Cristo. Lo que quiere que tú y yo vengamos a Él. Porque Él sigue siendo fiel al llamado. Él sigue siendo fiel a la promesa. Él sigue siendo fiel. Hermano, Salmo 34, verso 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Si te pones a mirar la creación,
la naturaleza, todo está hecho con fidelidad, porque Dios es fiel. Y lo hizo porque nos ama. Él pudo haber acabado la humanidad, pero tú y yo somos parte de esa creación. Y lo hizo porque Él es fiel. Él quiere un pueblo que le sirva, que le busque. Hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y hacer como Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Él entonces dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esto me hace entender una dependencia de Dios. Es, en otra palabra, tú eres todo lo que tengo. Eso es lo que quería decir Jeremías. Ahora tú eres todo lo que tengo. Ya veo todos esos lados, veo todos mis llantos, todas mis dudas, todas mis quejas las he hecho atrás, pero ahora solamente me queda tú. Tú eres mi porción. Yo no tengo nada a que aferrarme, solamente que a ti. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aferrarnos a Jesús. Él es todo lo que tenemos. El hombre miente, el hombre falla, pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. Él sigue siendo fiel a su promesa. Una dependencia, hermano, de Dios es lo que el pueblo necesita. Y cuando aprendemos a depender de Dios, da igual lo que pueda pasar. No es lo terrenal, sino lo celestial. Cuando nos aferramos a Cristo, no vamos a mirar nada de lo terrenal. Y aunque tenga el trabajo, es como si no lo tuviera. Si tengo algo en el banco, es como si no lo tuviera. No me va a hacer falta porque estoy aferrado a Cristo. Él es mi porción. En unas ocasiones, en forma de broma, a veces algunos amigos en el trabajo me dicen: ¿qué tal está? Me dicen, digo, estoy bien, gracias a Dios. Me dice: pero que siempre tú estás bien. Y yo, que a mí nunca me han hecho falta 50,000 euros en el banco. Esa es la palabra que digo. Pero un día dice un compañero: ve, que nunca le ha hecho falta 50,000 euros en el banco. Digo yo: no me han hecho. ¿Y cómo lo hace? Digo que nunca lo he tenido. Y si nunca lo he tenido, hermano, ¿cómo me van a hacer falta? Entonces, cuando tú te aferras a Cristo, es como si no hubiera tenido nada, solamente tienes a Jesús en el corazón. No me han hecho falta 10,000 euros en el banco, 50,000, ni 1,000,000. No lo he tenido. Lo único que me hace falta es a Cristo, porque ese sí lo conozco. Y eso que me procuro siempre, aferrarme a Él, porque Él sí que me hace falta. Y sin Él no puedo vivir. El salmista dice: tú eres mi porción, tú eres lo único que tengo. Hermano, ya termino. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 23. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué Dios te prometió a ti? Vida eterna, salvación eterna, en el reino de los cielos, no aquí en la tierra, sino en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Mientras el grupo de alabanza va pasando aquí, hermano, y vamos a cantar una canción, quiero que te pongas en pie y que medite un poco de cómo tú has vivido en el pasado, qué pasó, cuántos lamentos hubieron, cuántas veces cuestionaste a Dios, cuántas veces dudaste, cuántas veces desobedeciste al llamado que Dios te ha hecho. ¿Cuántas veces no hemos hecho caso al llamado que Dios ha hecho? ¿Cuántas excusas tú has puesto ante el llamado que Dios te ha hecho? Y Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo fiel a su promesa. Dios sigue siendo fiel a su llamado. Él todavía está aquí. Y Él es fiel.
Él quiere que el hombre cambie, quiere que tú cambies, que tú transformes tu vida, que tú medites un poco en lo que tú eres, en lo que tú eres hoy en Cristo Jesús. Abandonemos el abrazo del Señor, porque su fidelidad nos va a perseguir siempre. Pero aprendemos a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios. Y si alguno quiere que oremos, puede pasar aquí adelante y oraremos por ti. Está el pastor que oramos por ti, hermanos. Si te sientes tocado por medio del Espíritu Santo y quieres que oremos por ti también. Y si quieres escuchar la canción y cantarla, y si quieres llorar, llora. Pero yo quiero, hermano, que tú te sientas confrontado con la palabra de Jesús. La palabra de Dios transforma, confronta. Pero muchas veces no hemos hecho caso a ese llamado y tenemos que aprender a depender de Dios. Su fidelidad nos persigue.